¿Cómo anda? Muy bien. ¿Vos? ¿Todo ¿Cómo estás, bien? Alejandro? Acá, desde Espacio Abierto de la Abogacía, desde el Espacio Creativo El Obrador, Bartolomé 1670, en esta nueva edición de este programa que es Radio Espacio Abierto. En la operación técnica tenemos a Juan Biagini, que volvió de sus merecidas vacaciones, y la producción de Peter Rosenmacher. Tenemos un programón hoy lleno de mucha gente. Vamos a ver cómo hacemos para meter todo esto en las próximas 2 horas. Y vamos a empezar en el programa de hoy con el doctor en sociología, mi amigo Gustavo Nasmía. Hola. ¿Cómo te va, ¿Cómo haces, Alejandro, Turco? querido? Bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y muy vos? Un gustazo verte. O Jack, ¿no? Como le decimos comúnmente. ¿Por qué te invitamos? Porque qué? acaba de sacar un nuevo libro. Primero voy a hacer un pequeño recorrido de tu capacidad escritora, que es muy vasta, ¿no? Gustavo es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Universidad de José C. Paz. Sí. Es doctor en Ciencias Sociales. Es autor de Mito y Dramaturgia Sacramental, el 17 de octubre, de Leonardo Fabio, La Odisea del Corvo Peregrino, La Batalla Peronista, De la Unidad Imposible a la Violencia Política, 1969-1973, y El Inmortal, que es un libro sobre Sarmiento, del 2019, y ahora acaba de sacar, editado por Eudeva, El último año de Perón, de la promesa a la desolación. Espectacular. Entonces, yo no pude leerme el libro porque lo acabo de recibir, pero sí leí una nota, y esa nota que vos hiciste el otro día me llevó a una reflexión de lo siguiente, que es para empezar esta charla, ¿no? A modo de introducción. Se podría decir que en la Argentina hubo varias revoluciones, ¿no? La Revolución de Mayo de 1810, la Revolución del Parque de 1890, la Revolución Radical de 1905, la Reforma Universitaria de 1918, el 17 de octubre de 1945, que se cumplió el viernes un nuevo aniversario de esa fecha, el Cordobazo de 1969, el juicio de las juntas militares y el levantamiento cara pintada de 1985, como un hecho político de trascendencia, y diciembre del 2001, ¿no? ¿Vos creés que el retorno de Perón en 1974 se enmarca en esa clasificación de hechos trascendentes de la historia argentina? Perón tiene 2 retornos, después de un exilio que había tenido más de 16 años. El primer retorno, digamos, de Perón a la Argentina después del golpe del 55 es el 17 de noviembre de 1972. En ese retorno lo que va a dar como consecuencia es va a ungir como candidato, ya que él no va a ser, a Héctor J. Cámpora. El tercer retorno, digamos, ya el último retorno, mejor dicho, es el retorno definitivo al país. Ese retorno es el retorno del 20 de junio de 1973. Se pensaba que con la llegada de Perón a la Argentina, lo que iba a suceder era que iba a haber un proceso de pacificación nacional, de unidad nacional, de reconstrucción nacional. Pero eso no sucedió. Eso no se dio en el plano de lo esperable. ¿Por qué? Porque las distintas fuerzas internas que habitan dentro del peronismo, más organizaciones armadas, peronistas y no peronistas, impidieron en ese mecanismo de tensión permanente la posibilidad de que se llegue a ese proceso de pacificación, amén de que Perón tenía un problema de salud grave. Grave, sí. Y muere el 1 de julio de 1974. Entonces estamos ante un proceso donde también se está, digamos, ambicionando la herencia de Perón. Y eso lo vuelve todavía más tenso el proceso. Entonces, la idea de esa pacificación tiene una tensión muy importante que no se va a lograr. Perón creía inicialmente de que, digamos, si las causas, digamos, desaparecían las causas, iban a desaparecer las consecuencias. Es más, ¿qué sería esto? En función de la guerrilla y los grupos armados. Ya no eran necesarios en tanto y en cuanto, digamos, se había terminado con la dictadura que había iniciado el proceso, digamos, de la Revolución Argentina de Onganía hasta la NUCE. Claro. Montonero se presentaba permanentemente como la salida, digamos, que iba a tener una salida a través de la guerra popular revolucionaria. Mientras que Perón no descartaba la idea de que haya una salida a través de elecciones. No las descartaba. Y de hecho fue así. Claro. Se salió a través de elecciones. Sí, correcto. Bueno.
Pero en términos del hecho histórico, ¿no? Sí, es un hecho trascendente. Es un hecho de trascendencia al nivel de los otros. Digo, Total. es una bisagra Total. para la República Argentina. Recuerdo que en la época de Ilía, Perón llegó hasta Brasil porque una de las cosas que hizo Ilía apenas asumió fue sacar un decreto levantando la proscripción del peronismo y del Partido Comunista y de las organizaciones sindicales, ¿no? Sí, pero no lo dejaron llegar a Pero la no le Argentina. dejaron llegar a la Argentina porque en Brasil los milicos le dijeron que hasta ahí llegaba. ¿no? Exacto. Por eso, digamos, en la introducción del texto, es una introducción que tiene que ver básicamente con los distintos retornos que hubo en el peronismo. Y hay un retorno iniciático también. Uno podría pensar el 17 de octubre como el retorno iniciático. Exactamente. Ese momento donde Perón es llamado a que le otorguen la libertad a partir de estar confinado en la isla Martín García, y el pueblo sale a la calle. Estaba pensado un paro para el día 18 por parte de la CGT, pero el pueblo espontáneamente sale a la calle el 17 de octubre, digamos, a peticionar por la liberación de Perón. De ahí que se conmemora el Día de la Lealtad. Claro. Después y era común siempre a los presidentes, cuando los derrocaban o cualquiera que no cumpliera con el régimen de turno, que te mandan a Bueno, a Martín Frondizi García, también lo mandaron. A Irigoyen también. A Irigoyen también lo mandaron. A todos lo mandaron. Exactamente. A Martín García. Era como que a todos lo mandaban al mismo lugar. En este caso, Perón con sus compañeros militares también terminó en el mismo lugar. Claro. ¿No? Y después, exactamente. Bueno, ¿y qué crees que fue esto? Porque cuando uno lee el subtítulo, la bajada que dice de la promesa a la desolación, ¿vos crees que fue un fracaso el gobierno o ese periodo de ese año de Perón como presidente y como dirigente del Partido Justicialista? Yo creo que o sea, él llega con toda la voluntad de ejercer un acto patriótico, como buen militar que era. De hecho, el discurso que va a dar el 21 de junio, al día siguiente a su regreso definitivo, al día siguiente a la masacre de Ezeiza que se produce en Ezeiza entre los distintos agrupamientos peronistas. Sí, porque Perón llegó a Palomar al final. Exactamente. Nunca pudo bajar Nunca en Ezeiza. bajó en Ezeiza. Es un discurso, pero que realmente, digo, conmueve. Uno podría decir que te conmueve, porque él dice, llego casi desencarnado. O sea, como si la carne fuese el lugar donde está la pasión, Sí, sí. y el cuerpo también lleva la pasión. Y él dice, yo ya llego desencarnado. Alguien desencarnado es alguien que ya es puro espíritu. O sea, no viene con ningún tipo de ambición. Pero ya en ese mismo discurso ya está dando cuenta de que él no comparte los posicionamientos que está teniendo el gobierno de Cámpora. Ya Claro. desde ese mismo discurso ya lo va a plantear. Digamos, tenemos que volver a un régimen constitucional, dice. Digo, pero si ya estábamos en un régimen constitucional, si Cámpora había ganado las elecciones. Los peronistas debemos retornar a la conducción de nuestro movimiento. Otra, pero ¿cómo? ¿No está Cámpora? ¿No fuiste vos el que lo puso? No es un libro complaciente con Perón, no es un libro complaciente tampoco con Montoneros. Hay una tensión. ¿Tengo tiempo? Sí, dale. Hay una tensión que yo creo que se juega desde su regreso definitivo, que sería el 20 de junio de 1973, hasta el 23 de septiembre, hasta el 25 de septiembre de 1973. ¿Por qué tomo este segmento temporal? En ese segmento temporal vos lo que tenés es la masacre de Ezeiza, el discurso de Perón en relación a su regreso y lo que te estaba comentando recién. Vas a ver, el 23 de septiembre van a ser las elecciones, va a ganar la fórmula Perón-Perón, o sea, Isabel Perón, Sí. e iba a ser la vicepresidenta, que de hecho lo va a continuar después de su fallecimiento. Pero 2 días después de haber ganado las elecciones, lo que se va a producir es la ejecución, asesinato, ajusticiamiento o cómo lo llama, y ahí de acuerdo a la calificación que utilice cada uno del posicionamiento ideológico, de José Ignacio Rucci. Entonces eso ya va a marcar una diferencia insalvable para Perón. ¿Y vos crees que, viste que Perón también planteó la hora de los pueblos, que no logró hacer el acuerdo con el radicalismo, pero Balbín estaba Todo el tiempo era una conversación con Balbín la que proclive mantuvo. A hacer ese tipo de acuerdo, pero bueno, internamente el radicalismo tuvo una elección interna y
no se logró acordar eso. Ujú. ¿Vos crees que eso hubiera desencadenado otro tipo de gobierno? Un gobierno de así de Es un unidad poco hacer nacional. futurismo, No, pero en términos de lo especulativo, es factible. No creo que nadie pueda tener la capacidad de conducción de la violencia que Claro. estaba manejándose en esa época. Digo, a ver, a Hipólito Solari Yrigoyen en la AAA le mete una bomba cuando está subiendo a un auto y Sí. se salva, pero De casualidad. de casualidad. Y ahí aparece ya, digamos, la derecha más recalcitrante, si se quiere decir, ¿no? Los paraestatales. Tenés, digamos, ALERP, otra organización armada, digamos, Montoneros que también cumplía... Sí, la FARC. Y hay algo más. Hay una gran pelea interna en función de la conducción. Claro. Es una pelea que se lleva, que de alguna manera... De la conducción del movimiento Exactamente, justicialista. porque Montoneros quería, digamos, sucederlo a Perón. Pero ¿cómo lo sucedes a Perón? Cuando el concepto de conducción no abriga la posibilidad de co-conducción ni de una vanguardia iluminada que te esté acompañando. El conductor, digamos, se asemeja a la naturaleza o a Dios en el pensamiento más peronista, más tradicional. Es muy difícil poder pensar, digamos, que una conducción puede llegar a ser compartida. Y pensaban que ellos podían, a través de un acto asambleístico como el que querían imponer en Ezeiza, podían llegar a mostrarle a Perón la capacidad de movilización que tenían. Digo, ¿era suficiente eso para pensarse como deudores de un movimiento? Yo creo que no. Y de hecho, esa pendularidad misma que tiene el peronismo, que algunos pueden... Es que es difícil de definir, porque podríamos decir que es ideológicamente. ¿Es de derecha? ¿Es de izquierda? Tuviste desde un Kirchner, pero también tuviste un Menem. O sea, una política neoliberal, una política... O sea, ¿qué es? Entonces yo creo, y eso es lo que empiezo a indagar también, que tal vez la conducción política es la ideología del peronismo. Claro. O sea, el concepto de conducción es el concepto ideológico Que sostiene. al peronismo. Claro, totalmente. No hay otra manera. Es un libro histórico, ¿no? Sí. Es un libro de mucha investigación histórica. Ahí Sí. trajiste algunas de las revistas, mostradas a la cámara. Acá tenés revista Panorama, por claro, ejemplo. del 23 de septiembre, Perón, ¿no? Acá otra revista Panorama. Claro. Estas son fotocopias mirá. de El Descamisado, la Claro, revista que hacía Dardo Cabo Sí, y que sí. es la revista Montonera. Sí. Sí. Todo, mucha investigación. Mucha investigación con el diario La Opinión. Con un el diario diario La Opinión, que claro. era precioso porque nadie estaba desesperado por tener una primicia en el diario La Opinión, sino por el ejercicio de editorial. Es un diario de editoriales y Claro. las plumas que escribe. Digo, escribe Mario Diamen como Berbisky, como Portantiero, como... O sea, son plumas realmente Importantes muy de la época. importantes de la época. Y todo eso se encuentra plasmado en el libro. Y de alguna manera sí, porque yo seguí día por día el diario La Opinión. Perfecto. Entonces hay que ir a comprar el libro. ¿Dónde lo conseguimos? En Eudeva. Eso ni hablar. ¿No? ¿Cuánto sale? Es barato. Para docentes y alumnos un 10% de descuento. ¿Pero cuánto vale? 28.000. 28.000 pesos, es barato. Para el valor de los libros actualmente es barato. Así que los que le interese esta temática histórica, que habla de un año trascendente para la historia argentina, porque fue una bisagra de todo lo que vino después, claramente. Y de una vertiginosidad inconmensurable. Terrible, en un año, terrible. Y para ir cerrando, te quería hacer señor. una pregunta. ¿Vos crees que esto que nombrás, ¿no? De los Montoneros, la Cámpora, ¿tiene alguna relación directa con la existencia hoy de una agrupación que se llame la Cámpora del Kirchnerismo? Es como que trajeron eso, algunos de esos valores. No la lucha revolucionaria, obviamente. Mirá, si hay algo que uno podría pensar. Pero ¿no? sí los valores ideológicos que representaba ese conjunto de militantes que fueron expulsados de la plaza por Perón. Mira, si hay. Es una muy buena pregunta. Si hay algo, por ejemplo, uno siempre, cada vez que pienso en el libro, es, digamos, ¿qué enseñanza tiene en este presente? Yo creo que es una gran dificultad que en un partido político o en un movimiento exista la conceptualización de orga. Claro. Es una dificultad al proceso mismo de desarrollo político interno institucional de ese partido o ese movimiento.
que obtura esa posibilidad porque de hecho el empecinamiento de pensar que todo debía llevarse a cabo a través de una guerra prolongada y revolucionaria no les permitió reconsiderar la posibilidad de que se estaba en un nuevo proceso, digamos, que era un proceso donde Perón estaba como presidente y había un proceso. Perón los consideraba formaciones especiales a ellos. ¿Qué es la formación especial? La formación especial realiza el acto y luego se repliega detrás del jefe. Hay una frase que dice Galimberti, dice, los muchachos piensan, porque Perón manda a destituir a Galimberti, que era el representante de la juventud, y dice, los muchachos piensan que Perón me bajó a mí, pero en realidad nos bajó a todos. Espectacular con ese cierre. Gracias. No, gracias por Turco, la invitación. espectacular. Gracias, Nos vemos pronto para hablar de política el lunes que viene, ¿no? Después de las elecciones. Me encantaría, ¿no? Hablamos por de supuesto. Eso. Bueno, vamos a un temita musical y seguimos. Muchas Gracias. gracias.